Ahora, probablemente ahora sí. Sigo y cualquier cosa me dice. Entonces, el axioma sería que un redes contrae a la contracción, es decir, reemplazar las ocurrencias libres de B por el. Entonces este sería el axioma. Y ahora lo que tendríamos que dar son las reglas que nos definen la clausura contextual. Gracias. Entonces, la idea es que si yo tengo E0 aplicado a E1 o E aplicado a E1 y el redes está en E, yo quiero que esto reduzca a E' E1. ¿Y cuál es la premisa? Que E reduce a E'. Entonces este le podríamos llamar, no sé, aplicación izquierda, y tendríamos una parecida donde si yo tengo E0 aplicado a E y E se puede reducir E', entonces E0 aplicado a E reduce a E0 aplicado a E'. Y la que nos falta, tal vez nos faltan dos, pero la estructural que nos falta es si E reduce a E', entonces lambda B E reduce a lambda B E. Y esta es la estructura. Y como, fíjense que acá en la contracción es donde se hacen renombres, pero tranquilamente podríamos tener una regla que diga si E es equivalente, si E' es un renombre de E, entonces E reduce a E'. Entonces estas son las cosas que podemos deducir, o las formas de justificar que una expresión reduce a otra. ¿Sí? Acá simplemente decíamos, si E1 es el resultado de una contracción beta en E0, y ahí la noción de subtérmino está implícita. Pero si queremos ser un poco más formales, podemos hacerlo y dar estas reglas. Entonces, una forma normal era una expresión sin ningún red. Y ahora la ejecución, lo que queríamos es tomar la clausura transitiva de esta relación que definimos aquí. Y ahí estaba como explícitamente qué significa la clausura reflexiva transitiva, pero de vuelta, como hicimos en la semántica operacional del lenguaje imperativo, podríamos haberlo hecho con redes. Y ahora yo quería presentar esto para preguntarles cómo damos, o qué sería dar un modelo del cálculo lambda, un modelo semántico, denotacional del cálculo lambda. Y creo que la siguiente pregunta es ¿qué propiedades queremos de un modelo del cálculo lambda?
Y acá pensemos modelo en el sentido de lógica. O sea, es algo que buscar las expresiones así o simplemente se refiere a otra cosa. No sé qué sería que reduzca. Porque una opción que se me ocurre sería que, bueno, que sea la flechita disco y que como que el modelo de una fracción lambda sea otra fracción lambda o botón en el caso de que no termine nunca. Ok, o sea, vos lo que estás proponiendo es definamos algo así como la semántica operacional del cálculo lambda. Y sería, esto toma una expresión lambda y me devuelve una expresión lambda de izquierda. Entonces, tu definición, si entiendo bien, de una expresión E sería bottom si E no tiene forma normal. Bueno, y puede ser forma normal o forma canónica, según que se quiera hacer. Ok, pensemos en lo que vimos hasta ahora. No es antojadizo, o sí, pero tengo una razón para poner esta filmina acá. Es decir, solo quiero pensar que estamos trabajando con reducción, no con evaluación por ahora. Entonces, esto es, y si no, sí, es sombrero donde el sombrero pertenece a las formas normales y que reduce. Esa es una estrellita, a ese sombrero. Bueno, podríamos hacer esto. Y la pregunta es, ¿qué propiedad? Supongamos que hacemos eso. ¿Qué propiedad querríamos de un modelo? Y entonces después verificamos si este modelo en particular lo tiene. Reemplazar subexpresiones que tienen el mismo, o sea, si tenemos que una da prima, le ponemos entre las llaves dobles y tenemos que ese está con subexpresión en otra sombrero, entonces reemplazando esas dos subexpresiones por composición. Claro, eso. Buenísimo. Bien por usar composicionalidad. Entonces, lo que me dicen es, si la semántica de E es igual a la semántica de E' y en E0 reemplazo B por E', por E, perdón. Entonces, la semántica de esto debería ser igual a la semántica de eso. Ok, eso es algo que queremos. Pero imagínense que todavía no conocen el concepto de composicionalidad, o que ya lo tenemos. ¿Qué más querríamos? Que tal vez surge un poco de ese planteo. ¿Es una función? No es para nada básico. No es para nada básico
Y es sutil el tema. Porque si yo tengo lambda xx, ¿eso tiene una forma normal? Sí, ¿y quién es? Ella misma. En 0 pasos yo tengo una forma normal. Y por lo tanto, la semántica de esto, ¿quién es? Sí mismo. Sí mismo. Y ahora pensemos en esta otra expresión. ¿Quién es la semántica de sí misma? Perdón, de esa expresión. Sí. No. Y depende. A ver, en realidad habría que dar la clase de equivalencia con... Exactamente. Tenemos que acá cocientar con renombres. ¿Sí? Pero entonces tal vez ahí empieza a ser todo, tenemos que hacer más pruebas. Las pruebas de siempre. Tenemos que ver que las operaciones que usemos para definir la semántica de nuestros 3 constructores, ¿sí? Ahora voy a poner acá, bueno, yo puse lambda en vez de x, perdón. Ahora voy a poner var, pero voy a poner lambda, y voy a poner lambda, var, lambda. Entonces, acá ya estamos viendo que hay algunas dificultades, porque ¿cuál es la semántica de una variable libre? O no sé si hay, capaz que no hay dificultades, pero sorprendentemente no tenemos entornos. La semántica de una variable libre sería sí misma. La semántica de una variable sería sí misma. ¿Cuál es la semántica de la aplicación? Sí, hay que usar ahí la versión libre, no me acuerdo cuál era la que primero mete el argumento dentro de la función. Ok, nos quedemos ahí, no avancemos más. Si tuvieran que relacionar lo que estamos haciendo acá con lógica, ¿qué estamos viendo? Si yo tenía un tipo de similaridad y me construía todos los términos, ¿cómo podía construirme un modelo sobre ellos? Supongamos que tenemos una teoría, ¿cómo nos construíamos un modelo? De muchas formas, pero una era que sean las propias expresiones. Tal cual, las propias expresiones, pero cocientadas por la... Digo, si tenía una lógica, perdón, si tenía una teoría ecuacional, cocientaba los términos de acuerdo a t era igual a t', si podía probar en la lógica ecuacional que t era igual a t'. ¿Sí? Y un poco acá es lo que estamos haciendo. Entonces, la aplicación, ¿cómo la vamos a interpretar? ¿Qué semántica le vamos a dar a la aplicación? Sí. La aplicación. Y la abstracción, la abstracción. Pero el equivalente de ese era solo renombrando variables ligadas. Sí, solo variables ligadas. Entonces, no sé, sí mismo no sé. Tendría que ser no, porque no, está bien, es la clase de equivalencia. No, pero que es lambda para lambda. Sí, a ver, ¿cómo? O sea, se tiene que reducir. O sea, esta es la definición. ¿Sí? Y una cosa, queremos esto, y otra cosa que queremos es que
la semántica de E aplicado a E' sea igual a la semántica de E aplicado a la semántica de prima. Eso sería una buena propiedad. Pero si E es una función lambda, tenemos que se meta para que se reduzca. Ok, pero si pongamos un ejemplo concreto. Lambda XX aplicado a E. Entonces, lo que yo digo que quisiéramos es que la interpretación de la aplicación ¿estamos de acuerdo en que eso sería algo deseable? ¿Y por qué sería algo deseable? Tal vez por lo que ustedes me decían antes. Lo que queremos, porque después ahí si lo seguimos reduciendo va a dar lo mismo que el original. No sabemos que el fin pasa si seguimos haciendo esto. Sí. Y no hacemos lo de es cierto. No va a quedar esto. Y lo que queremos que quede, en este caso queremos que quede solo el E. Exactamente. Entonces tal vez la abstracción es el problema, no la aplicación. O bueno, tal vez también la aplicación. La aplicación o habría que cocientar por otra cosa, o habría que hacer que la aplicación o sea que en este caso ahí se... Pero a ver, veamos. Bueno, no podríamos decir que la aplicación es la semántica de la función, o sea, de la expresión lambda que estamos aplicando, en ella sustituyendo la variable que tiene por la semántica de... Está bien, pero entonces la semántica, ¿qué tipo tendría el puntito? Ahora ya nos acordamos que tenemos las reglas, ¿sí? Dejo algunas, pero me quedo con este lugar para... ¿Qué? Por supuesto, el puntito simplemente tomaba Toma las dos expresiones, cuántas concatenaba. algo así, ¿no? O sea, toma las dos expresiones, pero puede ser que, ¿qué pasa si acá yo tengo delta delta? O acá tengo delta delta. Esto podría ser bottom, porque la semántica de eso es bottom. Y entonces debería propagar el bottom. O no, no sé si debo propagar el bottom. Debo propagar el bottom a ambos lados, porque ya vimos que teníamos. ¿Conocen acá? No. Se los presento. ¿Puede ser que el práctico sale como falso? También es falso, tiene dos nombres. No, ese no es true. Ese es true. Solamente tenemos que propagar el botón de la izquierda, o sea, de la función que estamos aplicando, no del elemento, en caso de que. O sea, si la semántica de la función aplicada da bottom, significa que lo que sea que estemos intentando aplicar no se va a poder aplicar. En cambio, si es la semántica del argumento sería, en caso de que se puede o no se vote, pero de todas formas lo podemos aplicar. ¿Está bien? Sí, porque acá dice si E no tiene forma normal. Es decir, si bajo ninguna forma de explorarlo. Pero tal vez ahora nos preguntemos qué pasa si yo tengo lambda i delta delta. ¿Cuál es la semántica de eso? ¿Bottom o no bottom? Si queremos que llegue a forma normal y si no llega a forma normal, se bottom. Debería ser bottom.
Pero entonces ahora si yo les pregunto qué es, a ver si me puedo construir algo un poco más interesante, tal vez me cueste. Pero entonces, a ver qué pasa si hacemos K de X de esa cosa. A priori, bueno, ustedes me dicen, no, si le ponemos paréntesis es esto, delta delta. Bien, y ahora la pregunta es si yo... Y eso va a tener a X. Sí, está bien. Bueno, entonces, sigue estando la pregunta de que aparentemente solo tenemos que propagar bottom si del lado izquierdo en el operador de la aplicación, pero no en el operando. Pero ¿qué sería la semántica de una abstracción? O vamos a hacer análisis por caso en si esto es una clase de equivalencia de una abstracción, entonces reemplazar. Como que este modelo sintáctico puede funcionar, pero nos está dando mucho trabajo. Ahora les voy a decir qué propiedad quiero yo que tenga el modelo semántico. ¿Y qué significa para mí dar un modelo semántico? Es dar un universo matemático junto con una interpretación de cada constructor de nuestra sintaxis abstracta y que respete nuestro sistema deductivo, que respete las deducciones que podemos hacer. De la misma manera que en lógica tenían un sistema formal donde podían hacer pruebas, tenían una estructura y lo que pedían de la estructura para que sea un modelo del sistema formal es que si yo podía probar que algo era verdadero, si podía probar que algo se deducía de los axiomas y mi estructura satisfacía todos los axiomas, entonces la conclusión del teorema seguía siendo verdadero en esa estructura. ¿Sí? Esa es la noción de ser modelos. Y que, digamos, básicamente, si lo escribimos en simbolitos, es si yo puedo deducir algo de esto, entonces este algo es consecuencia de esta cosa. Entonces, si tengo un conjunto de axiomas, entonces la proposición que pude probar como un teorema es una consecuencia de los axiomas. Pues, digamos, todos los modelos de los axiomas también hacen cierto todos los teoremas que podamos probar. Acá lo que puedo pensar es cuáles son los teoremas que podemos probar. Los teoremas que podemos probar son de esta tipo. Y por supuesto, esto se reduce a ese. Por lo tanto, lo que yo quiero es un conjunto C tal que, o junto con, esto, un conjunto, junto con
una interpretación para las variables, ¿sí? Una interpretación para las variables, de alguna manera, una interpretación para la aplicación. ¿Pero qué es una interpretación para la aplicación? Es una función de C por C en C. Y una interpretación para las abstracciones, que lo puedo pensar como una función de variables por C en C. ¿Sí? Entonces, esto es lo mínimo que yo quiero, de tal manera que si E se contrae en E', entonces la semántica de E es igual a la semántica de E. Y para dar la semántica voy a usar estas tres operaciones de mi código. Y nada más, digamos, esto es todo lo que yo pido de un modelo. Después podemos ver de qué manera dar un sentido a o cómo es el modelo de términos sintácticos. Había... las otras cosas que nos podemos preguntar es cuando agregamos otra regla, es si nuestro modelo sigue satisfaciendo esa nueva regla, ¿sí? Y puede ser que tengamos un modelo que satisfaga, que cumple esta propiedad de modelar bien la contracción y por lo tanto la reducción, pero no modele bien la evaluación. ¿Sí? Fíjense que acá estamos dando otra noción de reducción. Y puede ser que tengamos un modelo que modele bien la evaluación normal, pero no la guía. Por ejemplo, en el análisis que habíamos estado haciendo antes, dijimos, si E' no tiene forma normal, no importa. Puede ser que toda la expresión tenga forma normal. Ahora, en la evaluación IGA, tenemos otra situación. Necesitamos evaluar el argumento. Por lo tanto, si el argumento se cuelga, tal vez también queremos que todo sea bueno. Y ahora volvamos a la semántica, a lo que necesitamos, y ahora un poquito más cuidado. Lo que vamos a necesitar es una función que me transforme funciones de C en C en C. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos de las abstracciones es que construyen funciones, ¿sí? Todo el tiempo estamos diciendo, esta es la función identidad. ¿Por qué? Bueno, porque si yo le aplico, se lo aplico a cualquier cosa y lo reduzco, tengo esa cualquier cosa. Y lo que queremos es que la aplicación de una función, vista como un elemento de mi modelo, sea exactamente la aplicación de la función al argumento correspondiente. ¿Sí? Entonces, porque vamos a querer que el propio C sea C en flecha C. Sí, esto es lo que vamos a querer. Ok. Porque tenemos autoaplicación. Podemos hacer X aplicado a X. Entonces, una versión de X la queremos ver como una función. Y la otra versión de X la queremos ver como una función de C en C. Y la otra como algo de C. Cosa de poder dar sentido a X aplicado a X. Pero C
ese tipo como que no tiene caso base. Ese tipo, solo planteamos si es posible que exista eso. Y ahora veamos por qué no es posible que exista un conjunto con esa característica. Ahora, asumamos que f es una función cualquiera y definimos p de f. Definimos f es una función de Sense y definimos p de f, y f es un parámetro, ¿no? Y p de f va a ser una función de Sense. Cuando yo le paso x a esta función p de f, hace f de x aplicado a x. Entonces, estamos suponiendo que C es isomorfo a C + C. De hecho, podríamos pensar un poquito menos. Pedir un poquito menos. Podríamos pedir que C contenga las funciones de Sense. ¿Sí? Y ahora vamos a definir, vamos a asumir que f está en C flecha C. ¿Sí? Y vamos a definir pf, que va a ser otra función de Sense. ¿Y cómo definimos p de f? Bueno, si tomo un x que va a estar en C, yo tengo que devolver algo que esté en C. ¿Sí? Este x puede ser que sea una función o puede ser que no sea una función. Si x no pertenece, si x no es una función, devolvemos x. Pero esto no lo vamos a usar. Si x sí es una función, lo que hacemos es aplicar f a x de x. Y fíjense que esta x está en C, que tiene sentido que está en C porque estoy asumiendo que las funciones de Sense están en C. ¿Sí? Así que puedo pensar que x está en C. Y esto tiene que aplicar x a x tiene sentido porque esta x está en, digamos, podríamos poner así y así, entonces esa es la justificación de que están bien tipadas las cosas. Como esto me da un C, f aplicado a algo de C me da algo de C. Y como x está en C, esto está en C. Así que es una buena definición asumiendo las cosas que estamos asumiendo. El punto es que si tenemos esto, o un isomorfismo como el que está ahí, podemos encontrar un punto fijo para todas las funciones. O las funciones de Sense. Todas las funciones de Sense. Pero porque no sería problemático. ¿Hay alguna idea de por qué eso es problemático? ¿Todas las funciones tienen puntos fijos? Por ejemplo. No, pero eso no tiene forma normal. Ahora estamos hablando de funciones matemáticas. Esas que conocen desde siempre. Un sucesor, por ejemplo, pero no sé, pero es en la natural, podría ser que el conjunto C tenga un solo elemento. Ok, entonces, si hay un solo elemento, ¿cuántas funciones hay de Sense? Una sola. Una sola. Entonces,
es un modelo bastante trivial porque iguala todo. Entonces, ahora supongamos que hay dos elementos. Entonces, si la cardinalidad de C es mayor a 1, sean X y en C, tal que X es distinto de Y, y yo defino que de U como I si U es igual a X y X en caso contrario. Sí, es como el not. Si lo piensan en booleanos es como el not. La negación no tiene punto fijo. Esta función tampoco, porque si no era X, doy X y entonces G de cualquier cosa no es, y si es X, si es X, doy Y que es distinto, así que tampoco es punto fijo. Pero esto nos dice que sí tiene punto fijo G. ¿Por qué tiene punto? ¿Cómo concluiríamos que G tiene punto fijo? Una cosa que podemos hacer es hacer P de G de G. ¿Qué nos da P de G de G? Perdón, no, escribí mal. Como P de G es algo de sense, ¿sí? Y como sense está en C, entonces yo puedo aplicar P de G a P de G. ¿Pero qué es P de G? Ahora, P de G con este X. Bueno, me fijo en la definición. Como P de G está en C por C, me da esto. Me da G del argumento que yo le pasé. El argumento es P de G. Entonces, me queda. Y acá tenemos. ¿Qué es un punto fijo? Es un elemento A tal que A es igual a G de A. ¿Y pero por qué este no tiene un punto fijo y omega sí tenía? Omega. Omega mayúscula de la semántica del programa. Cuando había discusión. Pero, ¿qué quieres decir? Pero esto, cuando decís, porque omega sería comparar omega, lo podríamos comparar con C. Claro, una de las funciones de omega también era omega en omega. En realidad era Z en omega. Claro, sí. Claro. Pero igual, sí. Pero el punto es, estamos de acuerdo que no es justo comparar a omega con una simple función, porque omega es mucho más grande, tiene funciones adentro. Entonces, lo que voy es, omega sería como un conjunto. Sería como C, sí. Pero... Sería como C. ¿Sí? Pero sin embargo es cierto que había funciones de podemos definir funciones de omega en omega que tienen puntos fijos. ¿Por qué no hay contradicción ahí? ¿Qué necesitábamos para usar el teorema de los puntos fijos? Que las funciones sean continuas. Entonces, un poco eso nos va a llevar a o son indicios de dónde va la construcción. No solo toda función tiene punto fijo, asumiendo lo que estábamos asumiendo de que C contiene el espacio de funciones de C, sino que podemos definir un operador de punto fijo. ¿Sí? Entonces, defino I de F como PF aplicado a P. Y podemos hacer I de F, por la definición de Y, es esto, que por definición de P es esto, que, perdón, acá esto está mal, esto está mal. Sería PF, pero ya está. Entonces, lo leemos así.
Y también podemos hacerlo sintácticamente. Entonces, si fijamos una f, podemos definir pf ahora en el cálculo lambda como lambda de x, f de xx. Entonces, pdf aplicado a pdf es esto aplicado a sí mismo. Si ahora abstraemos la f que habíamos fijado, nos queda lambda f, esta cosa, pdf aplicado a pdf. Y podemos ver. Hay un micrófono abierto y salud. Lo que podemos hacer es ver a qué reduce y aplicado a él. Es decir, a qué reduce lambda f ¿a qué? PDE. Veamos, esto es reemplazo lambda de x xx, exactamente, lambda de x xx. ¿Y esto a qué reduce? No. Sí, lambda. Sí, reemplazo, esta es esta, ¿no? Y ahora esta x lo reemplazo por esto y esta x por eso mismo. Y fíjense que si yo me permitiera volver para atrás un pasito, estaría acá. Entonces podría ver que tengo eso. Esto significa tomar la clausura simétrica de esto. Entonces, efectivamente, esto es un operador de punto fijo en el cálculo lambda. Entonces, si tenemos un operador de punto fijo en el cálculo lambda, sintácticamente, también estaría bueno tener uno en la semana. Pero no nos alcanza con conjuntos, porque ya vemos que si tenemos conjuntos podemos dar puntos fijos para cualquier función, pero tenemos funciones que no tienen punto fijo, excepto que tengamos un modelo trivial. Como no queremos modelos triviales, tenemos que cambiarlo de universo. Y ahora saltamos y aparece la máquina. Dan Scott en 1969 mostró que se puede construir un dominio de infinito que ya no es isomorfo a sí mismo, sino es isomorfo al espacio de funciones continuas de t infinito en d infinito. ¿Sí? Y eso cambia todas las cosas. Porque ustedes saben que si tenemos un isomorfismo de conjuntos, las cardinalidades ¿cómo son? Iguales. Y si tenemos, ¿cómo es la cardinalidad de C respecto de la cardinalidad de C. ¿Cómo? La cardinalidad de C elevado a la cardinalidad de C. Esto es la cardinalidad de C elevado a la C, y en general esto no va a ser igual, excepto que tengamos uno, ¿sí? Esto va a ser siempre menor, excepto que la cardinalidad de C sea 1.
¿Sí? Entonces ahí hay un problema, pero cuando nos restringimos al espacio de funciones continuas, bueno, hay muchas menos funciones continuas que funciones. Y por lo tanto ahí podemos recuperar el isomorfismo. Y este dominio tiene eso, es isomorfo al espacio de funciones. ¿Qué significa que sea isomorfo al espacio de funciones continuas? Que tengo una función que me permite ver todo elemento de D infinito como una función continua de D infinito en D infinito. Y a la vez tengo una otra función psi que me permite ver cualquier función continua de D infinito en D infinito en un elemento de D infinito. ¿Sí? Y que sea un isomorfismo significa que valen estas identidades. ¿Sí? Si yo compongo para un lado y para el otro, tengo la identidad que corresponde. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar entornos para dar sentido a las variables libres, ¿sí? Que van a ser el espacio M, es el espacio de funciones de variables en D infinito, y vamos a dar la función semántica usando exclusivamente estas dos funciones, ¿sí? Entonces, si les parece, en vez de ver qué hay en las filminas, tratemos de dar las ecuaciones semánticas. ¿Cuál es la semántica de una variable x en el entorno eta? ¿Sí? Acá eta, obviamente, es un entorno, es decir, es una función de var de x. Eta de x, no hay nada que sorprenderse. Está bien que... ¿Cuál será la semántica de aplicado a x? Como queremos composicionalidad, queremos que sea una ecuación dirigida por sintaxis. ¿Cuál es la única, qué es lo que podemos usar? La semántica de neta con la semántica de en algún entorno, sí, pero pongamos, y la semántica de prima en neta, ¿sí? Porque no tenemos otro entorno. Entonces, estas son las cosas que podemos usar para llenar este hueco. ¿Qué queremos que sea? ¿Qué rol queremos que tenga él? Una función. Pero la semántica de ¿en qué tipo tiene? Es toma una función de sensei de valores. Toma una función de infinito que devuelve infinito. Eso es lo que queremos que sea, pero el tipo de la semántica es perdón. El tipo de la semántica queremos que sea, toma una expresión lambda, un entorno, y me devuelve un D infinito. ¿Sí? Entonces, esto tiene tipo D infinito. Y esto tiene tipo D infinito. Queremos que sea efectivamente una función de D infinito en D infinito. Sí, esto nos permite ver
Y aquí, esta es una función dentro de P', a la semántica de prima. Si quieren lo escribimos así. Si yo le doy un elemento de D infinito, y esto es un elemento de D infinito, phi me da una función de D infinito en D infinito. Si yo a esa función la aplico a algo, entonces tengo algo de D infinito. Genial. Y ahora, ¿qué queremos que sea la semántica de lambda b en el entorno de K? queremos que sea una función. Queremos que sea una función, pero si bien queremos que sea una función, el tipo de todo tiene que estar en el infinito. Así que queremos que sea algo de infinito, pero que venga de una función. Podemos hacer psi de una función. Podemos hacer psi de una función. ¿Qué función? Que toma Toma un elemento de D y lo mapea a la semántica de a la semántica de el meta. Sí, pero ¿para qué tomaste D? Bueno, para cambiársela, la ¿Cómo? meta y modificarle el valor de Entonces, efectivamente, esto es lo que queremos. Nos construimos una función, la función que nos da en la semántica de, solo que la variable ligada la cambiamos en el entorno por el argumento que está tomando la función. ¿Sí? Pero como esto es algo de D infinito en D infinito, necesitamos verlo como algo de D infinito, y para eso tenemos la otra parte del isomorfismo. Con una salvedad que deberíamos tener el cuidado de probar. Que continúa esa relación. Deberíamos probar que es continua. Sí, exacto. Y para probar que es continua, deberíamos saber cómo son las cosas acá. O tal vez lo que deberíamos probar es, al mismo tiempo que vamos definiendo esta función, probar que es continua. ¿Sí? Como mantener el invariante de que la semántica es continua. Porque lo único que cambiamos acá es esto. ¿Sí? Es decir, tenemos que pensar que tomamos una cadena en D infinito y que si tomamos las... Bueno, no quiero decirlo en el aire y no quiero extendernos. Entonces estas son nuestras ecuaciones semánticas y lo único es, entre comillas, es que tenemos un isomorfismo como el que necesitamos. ¿Sí? y que puede ser de infinito, parece que existe, pero no tenemos uno concreto. Sí, les puedo decir concretamente cómo es. D infinito son infinituplas. Pero se los cuento después del recreo. Vale.
perdón. Si tengo de un lado tengo lambda b nu, de donde reemplazo a b por b nu, en eta, y esto, por la ecuación semántica, es psi de la función que mapea t a la semántica de e, donde a b lo sustituyo por b nu, en eta, donde a b nu le pongo d. Y del otro lado tengo exactamente lo que está abajo. Entonces, fíjense que es lo mismo, esperadamente, y la función es muy distinta. En un caso es cambio el significado de b, y en el otro cambio el significado de b. ¿Qué teorema me vendría bien tener acá para concluir inmediatamente? Fíjense, acá podemos identificar una sustitución con un cierto entorno y acá otro entorno. El teorema de sustitución. ¿Y cómo sería el teorema de sustitución en el cálculo lambda? O sea, si tenemos una expresión sobre la que se hace una sustitución, delta. Y después tomamos la semántica de esa sustitución en un entorno delta. Entonces, ahora sean delta, tengo mi sustitución y tengo dos entornos que serían los estados. claro. Entonces, sustituyo con delta en eta. Es lo mismo que en eta prima, en donde Tengo que poner una condición. sí. La condición es que eta prima hace el trabajo conjunto de delta y eta. Tal es que para todo B en las variables libres de E. Y a ver, eta prima es un entorno, así que puedo aplicarlo a B. ¿Sí? Del otro lado tengo delta. Delta de B me da una expresión lambda. Entonces acá tengo que calcular la semántica en E. Entonces, ¿sí? Entonces, si yo pudiera usar el teorema de sustitución con esta sustitución y estos dos entornos, ya tendría la igualdad. ¿Sí? Y si tomo una variable libre y me tengo que fijar en las variables libres de... Si esa variable libre, entonces asumimos esto dado, entonces sea U en las variables libres de... Y puedo hacer casos en si U es D o no. Si U es igual a B,
entonces la sustitución me da venue. Y este entorno, este es el eta prima. Eta prima en venue me da D, ¿sí? Delta de U es igual a venue y eta prima de venue es igual, o mejor dicho, acá debería ser más cuidadoso y decir la semántica de delta de U en eta prima es de U. Eso por un lado, y por el otro lado tengo que U, como U es igual a B, entonces en este eta donde a veces le pongo D aplicado a U, me queda D. Así que está. Y ahora si U es distinto de B, no me preocupa que lleguen a copiar porque la idea es que no tengan que copiar, que puedan reconstruir las pruebas. Sí es importante el análisis por caso. Me fijo una U en las variables libres y si es igual a B o si es distinto. Si U es distinto de B, entonces la sustitución de delta en U es U, porque esta es la identidad de set en B. Y es la semántica de U en eta prima es eta prima de U, que es eta de U. Eso por un lado, y si U es distinta de B, entonces el entorno también es eta de I. ¿Sí? Entonces, yo si fijo un D, puedo transformar esta expresión en esta otra y listo. Por lo tanto, acabamos de probar el teorema de Renaud. Nuestro modelo modela bien la alfa equivalencia. Bueno, este es el teorema de sustitución. ¿Cómo lo probamos? Por inducción en no hay nada extraño. Y una cosa que vamos a asumir sin demostrar es que delta, la semántica de delta es positiva. Y tal vez ahora les puedo contar un poquito más cuál es la idea del D infinito. ¿Sí? La idea es que empezamos con un dominio de partida. Dependiendo para qué querramos usar el modelo, el dominio de partida será uno u otro. Podemos empezar que empezamos con n botón. ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar D0. Entonces, D1 va a ser el espacio de funciones continuas de D0 en D0. D2 va a ser el espacio de funciones continuas de D1 en D1. Y en general, Dn más 1 va a ser el espacio de funciones continuas de Dn.
Y obviamente hay más funciones continuas de D0 en D0 que elementos de n bottom. Pero lo que tenemos es que no es justamente que el hecho de que sean continuas hace que sean la misma cantidad. en D infinito. Ah, Pero pensemos, tenemos todas las funciones constantes, son funciones continuas. Entonces ahí ya tenemos n infinito, n votos, ¿sí? Y podemos hacer un montón de... más grande como subconjunto. No, más grande en términos de cardinalidad. Pero lo que sí vamos a poder hacer es identificar, esto es estas son las funciones continuas de n infinito. Lo que yo acabo de decir es que podemos mapear todo natural a una función así. ¿Sí? Con la función constante. Ahora, si yo tengo una función, una f, ¿cómo la puedo mapear a n bottom? Que sea inyectiva. Que sea inyectiva, no necesariamente. F de 0, por ejemplo. Puede ser f de 0, es medio raro devolver f de 0, tenemos un elemento que no tengo información, que es bottom, así que podemos hacer f de bottom. Y lo que podemos ver con esta idea muy sencilla, llamémosle psi a este 0 y a este 0, lo que podemos ver con esta idea muy sencilla, que si yo al número n lo mapeo a la función constantemente n, ¿sí? Con esta phi 0, y le aplico phi 0, me da exactamente el n, porque es la función constante. Y si empiezo con una función, la veo como un número, y a ese número lo mapeo como una función, podemos probar que es menor o igual. ¿Sí? Entonces tenemos que, si hago phi 0 y después psi 0, tengo mi identidad en D0. Pero si hago al revés, tengo algo menor o igual que la identidad de D1. Entonces, si esta idea la puedo ir replicando, solo que donde tenía n infinito, ahora pongo dn, y donde tenía lo mismo, pongo dn. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de d infinito? Que si d está en d infinito, desde la forma de 0, de 1, de 2, una tuple infinita. ¿Sí? O si quieren pensarlo, es una función que toma un natural, el índice, y me da algo. Toma el natural n y me da algo en d. ¿Sí? Si yo le doy el 0, si yo proyecto el 0, voy a tener un número o bottom. Si yo proyecto t en el 1, voy a tener una función de n bottom en n bottom. Si proyecto en 2, voy a tener una función continua de
n-bottom en n-bottom en n-bottom en n-bottom y así sucesivamente. Ahora, la idea intuitiva, esta no es la definición de aplicación en D infinito, pero es una idea intuitiva. ¿Cómo puedo hacer la autoaplicación de una tupla con sí misma? Y fíjense que D es toda esta cosa, y si yo la escribo acá, es esa cosa. ¿Y D1 qué espera? Algo de D0 y me devuelve algo en D0. Entonces puedo hacer D1 aplicado a D0. D2 espera algo de D1 y D1 justamente está en D1. Entonces puedo hacer algo de D2 en D1. Y D3 y así sucesivamente. Esto no funciona. Pero esta es un poquito la idea. En realidad tengo que tomar un supremo de algo, no importa. Pero entonces ya sabemos que las cosas de D infinito son infinitas. Para eso, para ver a D como una función de D infinito en D infinito. Claro, podríamos decir, para ver una función para ver un elemento de D infinito como algo de D infinito en D infinito, lo único que tengo que hacer es olvidarme el primer componente. Y aplicar punto a punto. Claro, porque si fuera D puntito de prima. ¿Por qué me falta un primo? Claro, eso está definido como D aplicado hacia lo mismo, pero... Sí, no hay problema. Si querés que haga D puntitos, ahora entendí lo que dijo Carlos. Hago D1 aplicado a D0', D2 aplicado a D1', etc. De vuelta, esto no es la definición posta, pero es la idea. ¿Y por qué esto nos debería servir para pensar que además hay que mapear las funciones de D infinito en D infinito en las funciones continuas, esas, en D infinito? Ok, entonces tratemos de pensar cómo es esa función psi que toma una función, no sé si me va a salir, de D infinito en D infinito y me devuelve un D infinito. A ver, yo tomo una F. Además, encima tenemos que sea la inversa de la otra. Que queremos que sea la inversa de la otra. Pero la otra, como que se está olvidando del D0, entonces no vamos a poder recuperar para el D0. Exacto, pero más o menos. Vos decís, no puedo recuperar cuál es el D0. Pero el punto es que a vos no sé si te interesa el D0. Porque el D1, vos sabés que el D1, estas tuplas tienen, perdón, son tuplas que tienen esta cualidad que DI más 1 es phi I de DI. Ok. Entonces, no importa si te olvidaste, si tiras un prefijo finito, siempre lo podés recuperar. Una opción, se me ocurre, es hacer, pero no estoy seguro de que, no sé qué hay que hacer. Bueno, yo podría hacer esto, F botón, y ahí tendría muy poca información
pero tendría un elemento de infinito. Seguro que no es eso lo que quiero. Pero sí puedo imaginarme esto. Hago f de bottom y me quedo con el elemento 0. Ahora, en la primera posición tengo que tomar un D0. ¿No? Porque tengo que construir una función de D0 en D0, entonces puedo tomar un D0. Entonces, tal vez puedo hacer algo más interesante, que es tomar f y ver a ese D0 como algo de D infinito, y a esto tomarlo el 0. Porque otra cosa que, como ven, no les cuento mucho y entonces es un caos esto, pero yo tengo embeddings de Dn en D infinito. ¿Sí? ¿Y cuál es el embedding de Dn en D infinito? Bueno, si vos me das algo de Dn, en la posición enésima te doy ese elemento, para arriba uso las proyecciones y para abajo uso las retracciones. ¿Sí? Y entonces puedo construirme esa cosa. Entonces yo puedo aplicar a f la tupla donde pongo algo en D0. Y probablemente esto funcione bien. O tenga que tomar el supremo de alguna cosa. Bueno. Como ven, es difícil, incluso con esta pequeña perspectiva que tenemos de infinito, poder demostrar que delta es igual a 0. Pero si les interesa mucho, tal vez puedo prepararlo para el miércoles. Y lo siguiente que tendríamos que ver es que nuestro modelo modela nuestro sistema formal. Es decir, querríamos que valga esta igualdad. Y la podemos probar. O la podemos probar. Veamos si lo sale. Todo lo que tenemos es la definición de las ecuaciones semánticas. Y yo voy a escribir eso que queremos y vamos a ver si lo podemos probar. Entonces quiero que esto sea igual a y para eso recordemos cuáles eran las definiciones. Entonces yo tengo de este lado una aplicación. Esto es ver el operador como una función, así que es la semántica de b en eta aplicado a la semántica de b' en eta. Y para ver qué es esto, bueno, solo puedo ver que eso es psi de esta función, donde modifico el entorno, como esperamos. Entonces tengo esto acá y esto acá. Todo esto aplicado a la semántica de E'. Acá dice la semántica de primero. ¿Y cómo seguimos? Y podemos aplicar phi a psi, no phi. Esto sabemos que es un isomorfismo, entonces nos queda la función que a D lo mapea a la semántica de
aplicado a la semántica de teorema N. Y ahora podemos decir, tengo una función aplicada a algo, entonces es y del otro lado tenemos esta cosa que está acá. Es decir, tenemos una sustitución, un entorno y otro entorno. ¿Satisfacen esas tres cosas las hipótesis del teorema de sustitución? Si yo agarro una variable libre de E, si es B, esto me va a dar, esta es mi sustitución, entonces esta sustitución aplicada a B me da E'. La semántica de prima en eta es exactamente la semántica de prima en eta, que es eta, este entorno aplicado a B. Si no es B, esta sustitución me da mi identidad, me queda eta de esa variable, llamémosle U. Y entonces ahora me fijo este entorno en U, como U es distinto de B, me queda eta de U. Y ya probé que puedo aplicar el teorema de sustitución. ¿Sí? Entonces, acá podemos poner teorema de sustitución y llegamos a E, donde reemplazo B por E sigma N. Entonces, tenemos que nuestro modelo se viene comportando bien. Satisface la regla beta, y la pregunta es si satisface la regla eta. Satisface la beta, y la pregunta es si satisface la eta. ¿Qué es la semántica de esto? Es si de la función que a D lo manda a esta cosa. ¿Y qué es la semántica de E aplicado a B? Es ver a sí, perdón, a la semántica de como una función en el entorno donde B le pongo D. Todo esto aplicado a la semántica de B en este entorno. Si me permiten, bueno, vamos a tomar la semántica de B en el entorno donde ahorita lo cambio en B por D. ¿Y qué es esto? Esto es fácil, es ahí. La semántica de B, como es una variable, en este entorno es exactamente D. Entonces acá tengo phi de AD mapearlo a
Ahora, B, ¿ocurren las variables libres de E? Una precondición para usar esa regla es que no ocurra. Entonces, este entorno, respecto de las variables libres de E, es exactamente igual a este, por el teorema de coincidencia. Me queda phi de la semántica de perdón, esto, acá le pifié en algo. No, solo que quiero ponerlo así. De ella. Pero la D va fuera de... La D va afuera de esta función. Entonces puse mal los paréntesis. Este paréntesis llega hasta el final. Pero esta función es exactamente esta función. ¿Sí? Entonces me queda phi de la semántica de neta. Y ahora yo tengo los dos isomorfismos, digamos, tengo el isomorfismo, entonces tengo que esto es la semántica. Entonces tenemos un sistema, perdón, tenemos un modelo que modela el renombre de equivalencia alfa, la reducción y la contracción eta. ¿Modelará bien la evaluación, las evaluaciones? Y la pregunta es, ¿qué esperan que sea la semántica de? Ya sabemos axiomas, esto es bottom. ¿Qué queremos que sea? Es la semántica de. ¿Y qué creen que va a ser? Siempre todo un valor, pero luego. Está bien, pero cuando lo veamos como entonces, vos decís, la función subyacente a esta expresión lambda es la función constantemente bottom. Ah, claro, pero hay que aplicar. Pero ahí hay que aplicar a phi. Pero como es un isomorfismo, el bottom de las funciones continuas de d bottom en d bottom, de d infinito en d infinito, lo va a mandar al bottom de d infinito. Y entonces, esto va a ser el bottom de d infinito. Pero en la evaluación normal, ¿queremos que esto sea bottom? Depende si queremos llegar a forma normal o a forma canónica. Sí, es una buena pregunta. Si nos conformamos con formas canónicas, como nos conformamos en la evaluación, la semántica de esto, capaz que no queremos que sea bottom. Queremos distinguir el valor de la función constantemente bottom del elemento bottom de nuestro modelo semántico entero. Y efectivamente esto va a ser bottom. Y si bien esto no tiene forma normal, si tiene esto sí y esto no tiene forma canónica, entonces queremos en nuestro modelo semántico, para modelar la evaluación, que estas dos cosas tengan semánticas distintas. ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver las variaciones
que necesitamos de D infinito para para modelar bien las evaluaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que sería. Y esta va a ser la parte importante para la clase que viene. Fíjense que en ambos casos evaluamos el operador, esperamos que sea una forma canónica, pero en un caso sustituimos no expresiones, como el normal, en el IGER sustituimos no expresiones sino valores, ¿sí? Entonces, esto nos va a decir que, por un lado, queremos que los valores, que la semántica de valores sea distinto de bottom, no importa si son la función constantemente bottom, eso por un lado. Y por el otro lado nos va a indicar esta sustitución. Nos está indicando si queremos un isomorfismo entre todo el mundo semántico de infinito o el mundo de los valores, ¿sí? Acá tenemos el mundo de los valores y acá tenemos todos los elementos de nuestro dominio. ¿Sí? Entonces, la idea es pensar, bueno, para dar una semántica del cálculo lambda necesito un universo matemático que tenga dentro de sí mismo la posibilidad de ver cada elemento como una función. Una función continua. Eso fue lo que vimos que necesitamos. Ahora, esas funciones tienen que ser de ese universo semántico en sí mismo, como el de infinito, o necesitamos algo distinto. ¿Sí? Entonces vamos a tener la clase que viene un universo de valores, un universo semántico de valores y un universo semántico de denotaciones. Las denotaciones podrán ser valores o votos. Y con eso estamos. Y los valores van a ser funciones continuas y la pregunta es si es de valores en denotaciones o de denotaciones en denotaciones. ¿Sí? Acá tenemos, va a ser de valores en denotaciones y acá va a ser de denotaciones en denotaciones. Entonces vamos a tener dos dominios, un dominio que le vamos a llamar B y un dominio que le vamos a llamar D, y la ecuación recursiva va a ser un tipo distinto. Y con eso vamos. Muy bien. Bueno, ahí está. Entonces, a los valores los voy a querer interpretar como elementos de D en D, y D va a ser B bottom. ¿Sí? Digamos, a B que llamo a esta cosa, y B bottom va a ser la interpretación de esta. Y en el IGER no puedo tomar cualquier cosa, tengo que tomar valores. Capaz que no fui suficientemente explícito.